Hola, bienvenidos al programa de nivelación de estudios de la Universidad Católica del Maule. En esta cápsula número 2 abordaremos la comunicación. Comencemos. Lo primero por abordar refiere al concepto situación comunicativa, un concepto que debe entenderse como el conjunto de elementos que componen el proceso de la comunicación. Equivale a la suma del emisor, receptor, mensaje, lugar, momento, grados de formalidad, entre otros tantos. Sin embargo, los conceptos claves que debemos recordar y que nos van a servir para rendir esta evaluación final son emisor, receptor y mensaje. De manera que el emisor debe entenderse como aquel que transmite el mensaje al receptor. Se puede presentar como un emisor en el texto, así como un emisor del texto. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que lo analicemos a la hora de rendir nuestra evaluación. El primero, que es el emisor en el texto, refiere a uno de los interlocutores de un fragmento del texto, mientras que el segundo, que es el emisor del texto, se aboca al autor mismo del texto, ¿ya? Uno es a un interlocutor y va a ser fácil de distinguir, y el otro es el autor del texto, que también va a ser fácil de distinguir. En cuanto al mensaje, este refiere a lo que es transmitido, es el centro de la comunicación, es lo que el emisor entrega al receptor. Y el receptor vendría siendo aquel que recibe el mensaje transmitido por el emisor. Se puede presentar como un receptor en el texto, así como un receptor del texto. Nuevamente, en el texto o dentro del texto refiere a los interlocutores, las personas que hablan, los personajes que hablan, mientras que del texto refiere a la audiencia a la que se dirige el autor. De una manera más representativa tenemos el siguiente ejemplo. Distinguimos a un personaje llamado Angus, otro personaje llamado Ross, otro personaje llamado Banquo y otro personaje llamado Macbeth. Por lo tanto, distinguimos a 5 potenciales emisores y receptores. ¿Cuál es el mensaje? Vamos a verlo. Tenemos a Angus que dice: venimos a darte las gracias en nombre del rey y a conducirte a su presencia, no a recompensarte. Ross dice: y a cuenta de un honor aún más grande, me ha mandado que te llame varón de Cawdor. Salud, nobilísimo varón, con este título, pues tuyo es. Banquo dice: ¿cómo? ¿Dice verdad el diablo? Y Macbeth responde: el varón de Cawdor vive, ¿por qué me vestís con galas ajenas? A lo que Angus responde: quien fue el varón continúa vivo, pero a esa vida que merece perder se la ha impuesto la pena capital. Si estuvo coligado con las tropas noruegas, o reforzó al rebelde con apoyo secreto y beneficio, o labraba con los dos la ruina de su patria, no lo sé. Ha caído por alta traición, confesada y probada. Este texto pertenece a un extracto de la obra Macbeth, escrita por William Shakespeare en el año 1606. Por lo tanto, el emisor del texto sería William Shakespeare, ¿ya? Del texto, William Shakespeare, el autor. Y los emisores en el texto son Angus, Ross, Banquo, Macbeth, pero a su vez también son potenciales receptores. ¿Por qué? Porque el papel de emisor y receptor va cambiando constantemente. Yo soy emisor en cuanto yo transmito un mensaje y me vuelvo receptor en cuanto yo recibo ese mensaje. Por lo tanto, tenemos en primera parte que Angus y Ross son emisores porque traen este mensaje de concederle el título de varón a Macbeth. Macbeth, por su parte, era el receptor porque a él estaban entregándole el título. Pero en cuanto Macbeth interroga a Angus y a Ross y les pregunta: ¿por qué me vestís con galas ajenas? ¿Por qué lo honran? ¿Por qué me honran? En ese momento, cuando él interroga a estos dos personajes, se convierte también en emisor, ¿ya? Básicamente, yo soy emisora cuando entrego un mensaje, soy receptora cuando recibo un mensaje y el mensaje es lo que se transmite. Entonces, todos son potenciales emisores y receptores dentro del texto o en el texto. No así un emisor del texto, porque este es el autor, o un receptor del texto es la audiencia a la que se dirige el autor cuando escribe su texto.
Como les mencionaba anteriormente, distinguir entre un emisor del texto o en el texto o un receptor del texto o en el texto es muy importante porque son palabras claves que nos ayudarán a descifrar lo que nos van a preguntar en cada una de las preguntas de la evaluación. Así que es algo que tenemos que tener constantemente en consideración. Ahora, con lo anterior aclarado, debemos recordar que toda comunicación se sitúa en un contexto, es decir, en un conjunto de circunstancias, temporalidad, lugar, acontecimientos que rodean al proceso de comunicación. Su relevancia es que nos puede entregar información útil sobre la actitud y la postura del emisor con respecto al tema referido en su texto. En este sentido, nos encontramos frente a 3 conceptos claves que aporta el contexto y el análisis de su incidencia en la comunicación. Estos 3 conceptos son campo, tenor y modo. El campo debe entenderse como el marco sociocultural en el que se produce un texto. Responde a la pregunta ¿qué está ocurriendo? Y algunos ejemplos del campo en un texto son, por ejemplo, que pertenece a medicina o construcción y tiene vocabulario especializado adaptado, que solamente los médicos o los constructores entenderían y no una persona, por ejemplo, cotidiana, no una persona que no se dedique a esos campos. O, por ejemplo, también está el campo cotidiano con el uso de coloquialismos y vulgarismos, que son palabras normales propias del habla cotidiana. El tenor, por su parte, debe entenderse como la relación entre el emisor y el receptor, abocándose a aspectos como la formalidad, los estatus y la actitud de los interlocutores. Responde a la pregunta quiénes participan y qué relación se establece entre ellos. Algunos ejemplos de tenor son, por ejemplo, que sea formal o informal, la relación entre los distintos emisores y receptores, que haya desigualdad o igualdad de estatus, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque esto afecta a la forma en la que se relaciona el emisor y el receptor. No es lo mismo hablar, por ejemplo, con nuestros jefes que hablar con, un sobrino o un nieto, por ejemplo. Ahora, el modo refiere a la forma en la que se da la comunicación. Responde a la pregunta ¿cómo se utiliza el lenguaje en esta situación? Un ejemplo es señalar que la comunicación se da de manera escrita o se da de manera oral. Y nuevamente, de una manera más representativa, tenemos la siguiente ilustración. Tenemos en principio una situación comunicativa, un conjunto de elementos que forman parte de un proceso de comunicación, de un acto de transmitir un mensaje. Se envuelve en un campo, en un marco sociocultural. Por ejemplo, en un campo cotidiano, un ambiente que se daría en nuestro día a día. Y tenemos a una emisora transmitiéndole un mensaje a un receptor. Por ejemplo, la vecina María le transmite el mensaje de que el pan ya se está vendiendo al vecino Mario. Para ello, utilizan el modo de lengua oral. La comunicación se da de manera oral. El mensaje se transmite de modo oral. Y la relación entre los vecinos es una relación simétrica, una relación de igual a igual. Básicamente eso sería todo lo que abordamos hoy en esta cápsula número 2, que es súper importante para poder comprender de mejor manera cómo se da el proceso de la comunicación, poder comprender de mejor manera el mensaje que nos transmiten los textos y que transmitimos diariamente, y que también nos va a ayudar a responder a preguntas tipo en la prueba, como por ejemplo, ¿qué le podemos agregar al texto para completar lo que dice? Por ejemplo, si notamos que le falta algo al mensaje o si falta alguna información sobre el emisor en el texto, un emisor en el texto, dentro del texto, o un emisor dentro del texto, o si falta información sobre el contexto, entre otras cosas. Podemos responder también a preguntas como ¿cuál es el campo del texto? Que ahora sabemos que es el marco sociocultural. Puede ser un campo especializado como construcción, como repostería, como medicina, pedagogía, agricultura, ganadería, entre otras cosas.
También podemos responder a la pregunta ¿qué afirma el emisor en el texto? O sea, dentro del texto, como un personaje. O, por ejemplo, responder a qué expresión alude a uno de los emisores del texto. Podemos responder a preguntas como ¿qué opina el emisor dentro del texto? O ¿cuál de las siguientes alternativas corresponde a una afirmación del emisor del texto? O ¿qué plantea el emisor del texto en el fragmento o párrafo número tanto tanto? Y hasta aquí la cápsula número 2. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos la próxima semana con las nuevas cápsulas. Hasta luego.